El año es 146 a.C., una ciudad que ha competido con Roma durante más de un siglo, que controló el Mediterráneo occidental, que casi destruyó al Imperio Romano bajo el liderazgo de Aníbal Barca, está a punto de ser borrada de la existencia. Cartago, la metrópolis fenicia en la costa de lo que hoy es Túnez, arde. No por accidente, no por ataque enemigo externo, sino por decisión deliberada del Senado romano. Cartago debe ser destruida. Durante 17 días consecutivos, las legiones romanas, bajo el comando del general Escipión Emiliano, quemarán cada edificio, demolerán cada templo, masacrarán o esclavizarán a cada habitante. 50.000 cartagineses sobrevivientes, la población que queda después de años de asedio brutal, serán vendidos en mercados de esclavos por todo el Mediterráneo. Y según la leyenda, aunque probablemente apócrifa, los romanos sembrarán sal en las ruinas para asegurar que nada vuelva a crecer allí jamás. Esta es la historia de la Tercera Guerra Púnica y de cómo Roma eliminó completamente a su enemigo más odiado. Estamos en el momento culminante de más de un siglo de conflicto brutal entre dos superpotencias del Mediterráneo antiguo. Roma, la república expansionista controlada por su aristocracia senatorial y sus legiones disciplinadas. Y Cartago, la potencia comercial marítima fundada por colonos fenicios que había dominado el comercio del Mediterráneo occidental durante siglos. Estas dos potencias habían luchado ya dos guerras devastadoras. La Primera Guerra Púnica, desde 264 hasta 241 a.C., y la Segunda Guerra Púnica, desde 218 hasta 201 a.C., donde Aníbal había cruzado los Alpes con elefantes de guerra y había amenazado la existencia misma de Roma. Ahora, en 149 a.C., Roma finalmente tiene la oportunidad de resolver la cuestión cartaginesa de una vez por todas, y la resolución será total, absoluta y despiadada. Si te fascinan los momentos más brutales de la historia militar antigua, cuando las superpotencias resolvían sus rivalidades, no mediante diplomacia, sino mediante aniquilación completa, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana exploramos las batallas decisivas, las estrategias despiadadas y los momentos de violencia masiva que cambiaron para siempre el curso de la civilización. Ahora, preparémonos para descender a las calles ardientes de Cartago y presenciar los últimos días de una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Para comprender por qué Roma decidió destruir Cartago completamente en 146 a.C., debemos primero entender el contexto de las dos guerras púnicas anteriores. La Primera Guerra Púnica había sido conflicto principalmente naval, luchado por control de Sicilia. Roma, que tradicionalmente había sido potencia terrestre sin marina significativa, tuvo que construir flota desde cero. Después de 23 años de guerra agotadora, Roma ganó, y Cartago fue forzada a ceder Sicilia y pagar indemnización masiva. Pero la humillación alimentó deseo de venganza en Cartago. La familia Barca, particularmente Amílcar Barca y su hijo Aníbal, pasaron las siguientes décadas preparándose para la revancha. En 218 a.C., Aníbal lanzó una de las campañas militares más audaces de toda la historia antigua. Marchó desde España, cruzó los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra y descendió a Italia para enfrentar a Roma en su propio territorio. Durante 16 años, Aníbal derrotó a ejército romano tras ejército romano. En Trebia en 218, en el lago Trasimeno en 217 y más catastróficamente en Canas en 216 a.C., donde aniquiló una fuerza romana de casi 70.000 hombres en uno de los días más sangrientos de la historia militar romana. Roma perdió generación tras generación de ciudadanos en las guerras contra Aníbal. Pero Roma se negó a rendirse. Con resiliencia notable, continuó levantando nuevos ejércitos, desarrolló nuevas estrategias y eventualmente encontró en Escipión el africano un general que podía enfrentar a Aníbal. En 202 a.C., en la batalla de Sama, en el norte de África,
Escipión derrotó a Aníbal decisivamente, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Los términos de paz fueron severos. Cartago fue despojada de todas sus posesiones fuera de África. Su flota fue reducida a apenas 10 navíos. Tuvo que pagar indemnización masiva de 10.000 talentos durante 50 años. Y crucialmente, fue prohibida de hacer guerra sin permiso de Roma. Cartago quedó reducida de superpotencia a estado cliente virtualmente indefenso. Durante los siguientes 50 años, Cartago se recuperó económicamente, el comercio prosperó, la ciudad se reconstruyó, la población creció hasta alcanzar aproximadamente 300.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del Mediterráneo. Pero esta prosperidad inquietaba a ciertos sectores en Roma. El senador Marco Porcio Catón el Viejo se convirtió en voz más prominente del partido anticartaginés en el Senado romano. Según las fuentes antiguas, particularmente el historiador Plutarco, Catón terminaba cada discurso en el Senado, sin importar el tema, con la frase «Cartago delenda est». Cartago debe ser destruida. Supuestamente llevaba higos frescos de África al Senado para demostrar cuán cerca estaba Cartago de Roma y cuán fértil y próspera era su tierra. La justificación de Catón era que mientras Cartago existiera, Roma nunca estaría segura. La memoria de Aníbal, de las masacres en Canas y Trebia, del terror cuando el ejército cartaginés acampaba a kilómetros de las murallas de Roma, todo esto alimentaba paranoia sobre resurgimiento cartaginés. No importaba que Cartago estuviera desarmada y debilitada, su mera existencia era vista como amenaza. En 151 a.C., 50 años después del Tratado de Zama, Cartago finalmente completó el pago de su indemnización de guerra. Según los términos del tratado, esto significaba que técnicamente estaba libre de restricciones. Pero en ese mismo período, el rey Masinisa de Numidia, aliado de Roma, había estado realizando incursiones constantes en territorio cartaginés, tomando tierras y provocando conflictos. Frustrados por décadas de provocaciones y creyendo que el tratado ya no los ataba, los cartagineses finalmente levantaron ejército para defenderse contra Masinisa en 150 a.C. No consultaron a Roma primero. Técnicamente, esto violaba los términos del Tratado de Zama, que prohibía a Cartago hacer guerra sin permiso romano. Roma tenía su pretexto. En 149 a.C., los cónsules Marco Manlio y Lucio Marcio Censorio fueron enviados con ejército y flota masivos para castigar a Cartago. Inicialmente, las demandas romanas parecían razonables. Entrega de 300 rehenes de familias nobles cartaginesas y rendición de todas las armas. Aterrorizados, los cartagineses obedecieron, entregaron los rehenes, luego entregaron armas. Según las fuentes antiguas, 200.000 conjuntos de armadura y 2.000 catapultas. Fue desarme casi completo de una ciudad de 300.000 habitantes. Entonces, los cónsules romanos revelaron la demanda final. Cartago debía ser abandonada completamente. Los habitantes podían establecerse en cualquier lugar del territorio cartaginés, pero al menos 16 kilómetros tierra adentro desde el mar. La ciudad portuaria de Cartago misma sería destruida. Esta demanda era inaceptable. Cartago era ciudad marítima. Su economía dependía completamente del comercio por mar. Abandonar la ciudad costera significaría muerte económica, incluso si se permitiera supervivencia física. Y para los cartagineses, la ciudad misma era sagrada, hogar de sus templos más importantes, especialmente el gran templo de Tanit y Baal Hamón en la colina de Birsa. La respuesta cartaginesa fue rechazo total. Si iban a morir, morirían defendiendo su ciudad. Los cartagineses se prepararon para resistencia desesperada. Con casi ninguna arma después de haber entregado todo su arsenal, comenzaron producción de emergencia en escala masiva. Según el historiador Apiano, nuestra fuente principal para la Tercera Guerra Púnica, los cartagineses produjeron 300 espadas, 500 lanzas y 140 escudos diariamente.
Las mujeres cortaron su cabello para hacer cuerdas para las catapultas improvisadas. Los edificios públicos fueron convertidos en talleres de armas. Los esclavos fueron liberados y armados. Cada persona capaz en la ciudad trabajaba frenéticamente para preparar defensas. Las fortificaciones de Cartago eran formidables. La ciudad estaba protegida por triple línea de murallas en el lado terrestre, algunas secciones con alturas de hasta 30 metros. Estas murallas contenían establos para 300 elefantes de guerra y 4.000 caballos, junto con cuarteles para 20.000 soldados. En el lado marítimo, la ciudad tenía 2 puertos, uno comercial circular y uno militar también circular que podía albergar 220 navíos de guerra. El asedio comenzó en 149 a.C. y se prolongó durante 3 años. Los romanos, bajo los cónsules iniciales Manlio y Censorio, y luego bajo comandantes subsecuentes, encontraron la tarea más difícil de lo esperado. Los cartagineses luchaban con desesperación, de quienes no tenían nada que perder. Cada calle se convertía en campo de batalla, cada edificio en fortaleza. Durante 2 años, el asedio se estancó. Los romanos controlaban el campo alrededor de Cartago, pero no podían romper las defensas de la ciudad. En Roma, la frustración crecía. El Senado necesitaba victoria decisiva, no guerra prolongada contra enemigo supuestamente débil. En 147 a.C., el Senado tomó decisión extraordinaria. Nombraron a Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, el conquistador de Aníbal, como comandante de las fuerzas romanas en África, a pesar de que técnicamente no tenía edad legal para el cargo de cónsul. Escipión Emiliano era conocido por su competencia militar y determinación implacable. Escipión llegó a África y transformó el asedio. Primero, impuso disciplina estricta en las legiones que se habían vuelto laxas durante el asedio prolongado. Luego, construyó muro de circunvalación completo alrededor de Cartago, cortando todas las líneas de suministro terrestres. Finalmente, bloqueó el puerto militar mediante la construcción de un muelle masivo que impedía que barcos cartagineses entraran o salieran. Los cartagineses respondieron cavando canal completamente nuevo al mar desde el puerto interior, un esfuerzo de ingeniería extraordinario realizado en secreto. Cuando abrieron este nuevo canal, sorprendieron a los romanos lanzando flota de 50 navíos construidos en secreto dentro de la ciudad. Pero las tripulaciones cartaginesas, después de años de asedio, estaban desnutridas y sin entrenamiento. No pudieron capitalizar la ventaja táctica y fueron eventualmente derrotadas. Para el invierno de 147 a 146 a.C., Cartago estaba completamente aislada. No llegaba comida. La hambruna se extendía por la ciudad. Los habitantes comían cuero, hierbas, cualquier cosa que pudiera proporcionar calorías. Las enfermedades se propagaban. Los cuerpos de los muertos se apilaban en las calles porque no había energía para enterrarlos apropiadamente. En la primavera de 146 a.C., Escipión lanzó el asalto final. Las legiones romanas, usando torres de asedio y escaleras, finalmente rompieron las defensas exteriores, pero tomar la ciudad sería proceso lento y sangriento. Cartago estaba construida en colinas, con calles estrechas y edificios de hasta 6 pisos de altura. Los defensores luchaban desde tejados, arrojando tejas, muebles, cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Las fuentes antiguas, particularmente Apiano, describen 6 días de combates callejeros brutales. Los romanos avanzaban casa por casa, piso por piso. Los edificios eran incendiados sistemáticamente. Los soldados romanos luchaban en las plantas bajas mientras los pisos superiores ardían. Los cartagineses, desesperados, saltaban de edificios en llamas. Preferían caer a sus muertes antes que ser capturados. Las calles estaban tan llenas de escombros, cadáveres y edificios colapsados que los romanos tuvieron que usar ganchos para arrastrar cuerpos fuera del camino para permitir que las formaciones avanzaran.
El olor de carne quemada, de cuerpos en descomposición, de humo y ceniza, se volvió tan abrumador que los soldados romanos se cubrían las caras con telas empapadas en vinagre. Después de 6 días de esta carnicería, los defensores supervivientes se retiraron a la ciudadela final, el templo de Eshmun, en la colina de Birsa, el punto más alto de la ciudad. Aproximadamente 50.000 cartagineses, principalmente mujeres, niños y ancianos, junto con los últimos soldados capaces de luchar, se atrincheraron en el complejo del templo. El comandante de estas últimas fuerzas cartaginesas era Asdrúbal, quien había sido elegido general durante el asedio. Mientras los romanos preparaban asalto final al templo, Asdrúbal salió y se rindió personalmente a Escipión, suplicando por su vida. Fue acto de cobardía que las fuentes antiguas condenan universalmente. Los defensores restantes en el templo, abandonados por su comandante, enfrentaron elección entre rendición y muerte. Según Apiano, 900 desertores romanos que habían luchado por Cartago sabiendo que no recibirían misericordia si eran capturados, decidieron prender fuego al templo antes que rendirse. La esposa de Asdrúbal, despreciando la cobardía de su esposo, supuestamente se arrojó a las llamas con sus hijos antes que enfrentar esclavitud romana. Con la caída del templo, Cartago había caído. Los 50.000 supervivientes, exhaustos, hambrientos, la mayoría heridos o enfermos, fueron reunidos. Según la práctica romana estándar, fueron vendidos como esclavos. Familias fueron separadas. Nobles cartagineses que habían gobernado la ciudad se encontraban ahora encadenados y siendo subastados en mercados de esclavos de Sicilia, Italia y otras partes del Imperio Romano. Pero la destrucción de Cartago no terminó con la captura de la ciudad. Escipión había recibido órdenes explícitas del Senado romano. La ciudad debía ser destruida completamente. Durante 17 días consecutivos, las legiones romanas trabajaron sistemáticamente demoliendo cada edificio que aún permanecía en pie. Los grandes templos fueron derribados. Los palacios fueron demolidos, las murallas fueron derrumbadas piedra por piedra, los puertos fueron llenados con escombros. Equipos de trabajadores, probablemente incluyendo prisioneros de guerra y esclavos, trabajaron sin descanso. Todo lo que pudiera quemarse fue quemado, todo lo que pudiera romperse fue roto. La intención era asegurar que nada permaneciera que pudiera servir como base para reconstrucción futura. La famosa historia de que los romanos sembraron sal en las ruinas de Cartago aparece primero en fuentes del siglo XIX y no está atestiguada en fuentes antiguas. Es casi con certeza ficción victoriana, posiblemente inspirada por pasaje bíblico sobre Abimelech sembrando sal en Siquem en el libro de Jueces. Las fuentes antiguas no mencionan sal, y económicamente no habría tenido sentido. La sal era valiosa en el mundo antiguo, y sembrar suficiente sal para esterilizar el sitio de una ciudad enorme habría sido prohibitivamente caro. Sin embargo, el símbolo de sembrar sal captura el espíritu de lo que Roma intentaba hacer, no solo conquistar Cartago, sino borrarla de la existencia. El territorio cartaginés fue anexado como provincia romana de África. Los sobrevivientes que habían huido al interior fueron cazados. Los aliados de Cartago en otras ciudades del norte de África fueron obligados a someterse. Escipión Emiliano regresó a Roma para celebrar triunfo magnífico. Desfiló por las calles de Roma con botín masivo de Cartago, oro, plata, obras de arte y filas de cautivos cartagineses encadenados. El Senado le otorgó el cognomen honorífico Africanus, como su abuelo adoptivo antes que él. Era héroe que había completado lo que Roma había buscado durante más de un siglo, la eliminación completa de su rival más odiado. Sin embargo, según el historiador Polibio, quien era amigo personal de Escipión y estuvo presente durante la destrucción de Cartago, el general sintió melancolía mientras observaba la ciudad arder. Supuestamente citó versos de la Ilíada de Homero
sobre la caída de Troya, reflexionando sobre cómo incluso las ciudades más grandes eventualmente caen. Cuando Polibio le preguntó qué lo preocupaba en momento de victoria tan completa, Escipión respondió que temía que algún día Roma misma pudiera sufrir el mismo destino. Esta reflexión resultaría profética. 500 años después, en 410 después de Cristo, Roma sería saqueada por los visigodos de Alarico, y en 455 después de Cristo, irónicamente, sería saqueada por los vándalos que habían establecido su reino precisamente en el antiguo territorio de Cartago, en el norte de África. La rueda de la historia eventualmente giraba. Pero en 146 a.C., Roma estaba en su ascenso. El mismo año que Cartago fue destruida, las legiones romanas también destruyeron Corinto en Grecia, marcando el dominio romano sobre el Mediterráneo oriental, así como el occidental. Era momento de transición donde Roma pasaba de ser una potencia regional a ser el poder hegemónico indiscutido del mundo mediterráneo. Las consecuencias de largo plazo de la destrucción de Cartago fueron profundas. Económicamente, Roma absorbió las redes comerciales cartaginesas. Políticamente, eliminó el único contrapeso significativo al poder romano en el Mediterráneo occidental. Culturalmente, la civilización púnica fenicia fue gradualmente asimilada y eventualmente desapareció. Sin embargo, el sitio de Cartago no permaneció desolado para siempre. En 29 a.C., casi un siglo después de la destrucción, el emperador Augusto fundó colonia romana en el sitio llamada Colonia Julia Cartago. Esta nueva Cartago romana eventualmente se convertiría en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, rival de Alejandría en importancia. Pero esta nueva ciudad era completamente romana en carácter. Hablaba latín, no púnico. Adoraba dioses romanos, no Tanit y Baal Hamon. La Cartago fenicia había sido verdaderamente borrada, reemplazada por algo completamente diferente que simplemente ocupaba la misma ubicación geográfica favorable. La memoria de Cartago púnica sobrevivió principalmente a través de los escritos de sus enemigos romanos. Casi toda la literatura cartaginesa se perdió. Lo que sabemos de la historia cartaginesa viene de fuentes griegas y romanas, frecuentemente hostiles y sesgadas. Es irónico que Aníbal, uno de los comandantes militares más brillantes de la historia, conocemos principalmente a través de las crónicas de aquellos que lo combatieron. Algunos textos cartagineses sobrevivieron en traducción. El Tratado Agrícola de Magón el Cartaginés fue tan respetado que el Senado romano ordenó que fuera traducido al latín después de la destrucción de Cartago. Fragmentos de este texto fueron preservados por escritores romanos posteriores, pero esto es excepción. La vasta mayoría de la literatura, religión y cultura cartaginesa se perdió cuando la ciudad fue destruida. La destrucción de Cartago estableció precedente para cómo Roma trataría a enemigos que resistían demasiado tenazmente. La aniquilación completa se convirtió en herramienta política aceptable. Cuando Julio César derrotó a los galos, cuando Tito destruyó Jerusalén en 70 después de Cristo, cuando los emperadores posteriores aplastaron rebeliones, el ejemplo de Cartago estaba allí. La resistencia total podía resultar en destrucción total. Este legado de violencia extrema como herramienta de política estatal sería una de las características definitorias del imperialismo romano. Roma podía ser generosa con aliados y con enemigos que se rendían rápidamente, pero para aquellos que desafiaban a Roma demasiado persistentemente, el destino de Cartago servía como advertencia clara de lo que podía suceder. La arqueología moderna ha confirmado la escala de destrucción descrita en fuentes antiguas. Excavaciones en el sitio de Cartago han revelado capas masivas de ceniza y escombros que datan del siglo II a.C. Edificios muestran signos de haber sido deliberadamente demolidos.
El puerto militar fue encontrado lleno de escombros, confirmando que los romanos lo hicieron inservible. Pero la arqueología también ha revelado que la destrucción no fue totalmente completa. Algunas estructuras sobrevivieron, enterradas bajo siglos de acumulación. Y cuando Augusto refundó la ciudad, los colonos romanos encontraron ruinas lo suficientemente extensas como para requerir demolición adicional antes de que pudieran construir sus propios edificios. Si esta inmersión en uno de los actos más despiadados de destrucción urbana en la historia antigua te ha dejado reflexionando sobre cómo las superpotencias eliminan a sus rivales, sobre el precio humano de la competencia geopolítica, y sobre cómo la memoria cultural puede ser borrada cuando las civilizaciones son aniquiladas, entonces has captado las lecciones profundas que este evento enseña. Suscríbete para más exploraciones de los momentos decisivos que dieron forma al mundo antiguo. Los 17 días de demolición sistemática en 146 a.C. fueron acto de venganza colectiva por más de un siglo de conflicto. Cada edificio destruido era represalia por las legiones masacradas en Canas. Cada templo derribado era venganza por el terror de tener ejército enemigo acampando en suelo italiano. Y cada uno de los 50.000 cartagineses vendidos como esclavos era recordatorio de que desafiar a Roma tenía precio final. Cartago delenda est, había dicho Catón. Cartago debe ser destruida. Y en 146 a.C., después de 6 días de combate urbano brutal y 17 días de demolición sistemática, ese objetivo se cumplió completamente. La ciudad más grande y más rica del norte de África, rival de Roma durante generaciones, dejó de existir. Y el Mediterráneo se convirtió, como los romanos lo llamarían, en Mare Nostrum, nuestro mar, dominado completamente por el poder de Roma. La logística de destruir completamente una ciudad del tamaño de Cartago merece examen más detallado porque revela exactamente cuán sistemática y planificada fue la operación. Cartago en 149 a.C. cubría aproximadamente 300 hectáreas dentro de sus murallas principales. Los edificios eran principalmente de piedra caliza y ladrillo de adobe, con techos de madera. La ciudad tenía arquitectura sofisticada, incluyendo edificios de apartamentos de hasta 6 o 7 pisos en algunos barrios. Para demoler esta metrópolis en 17 días requería organización militar precisa. Escipión probablemente dividió la ciudad en secciones, asignando legiones específicas a áreas específicas. Equipos de demolición trabajaban metódicamente, usando arietes, palancas, cuerdas y fuerza bruta para derribar estructuras. El fuego era herramienta principal, edificios eran incendiados y cuando colapsaban, los escombros eran dispersados para asegurar que nada utilizable permaneciera. Los templos recibían atención especial. No solo eran demolidos, sino que sus tesoros eran sistemáticamente saqueados. Los templos cartagineses, particularmente el gran santuario de Tanit en Birsa, contenían siglos de ofrendas acumuladas, estatuas de oro y plata, joyas, incensarios elaborados, vasijas ceremoniales. Todo esto fue confiscado como botín de guerra y enviado a Roma. Las estelas votivas, monumentos de piedra con inscripciones púnicas dedicadas a los dioses, fueron deliberadamente desfiguradas o destruidas. Esta destrucción de objetos religiosos tenía propósito tanto práctico como simbólico. Prácticamente, eliminaba focal points que podían inspirar nostalgia cartaginesa o intentos de restauración futura. Simbólicamente, demostraba que los dioses de Cartago no podían proteger su ciudad, legitimando así la conquista romana. El puerto militar de Cartago era maravilla de ingeniería que requería demolición particularmente cuidadosa. Era puerto circular con isla central donde se ubicaba el almirantazgo cartaginés. Podía albergar 220 trirremes bajo techos protectores. Los romanos
no solo destruyeron las instalaciones, sino que llenaron sistemáticamente el puerto con escombros de edificios demolidos, haciéndolo permanentemente inservible. El puerto comercial, también circular y conectado al militar, recibió tratamiento similar. Los muelles fueron demolidos, los almacenes que bordeaban el puerto fueron quemados, los canales que conectaban los puertos al mar fueron bloqueados. Roma quería asegurar que incluso si alguien intentara reconstruir Cartago, la infraestructura que había hecho a la ciudad grande nunca podría ser recreada fácilmente. Los acueductos que suministraban agua a Cartago desde manantiales en las colinas circundantes fueron cortados. Las cisternas enormes que almacenaban agua dentro de la ciudad fueron rellenadas o destruidas. Sin acceso a agua dulce, cualquier asentamiento futuro en el sitio sería severamente limitado. La población esclavizada de 50.000 representa solo aquellos que sobrevivieron hasta el final. Durante los 3 años del asedio de 149 a 146 a.C., decenas de miles más habían muerto de hambre, enfermedad o combate. La población original de Cartago en 149 se estimaba en aproximadamente 300.000. Esto significa que aproximadamente 5/6 de la población murió durante el asedio o huyó antes de la caída final. El proceso de esclavización fue operación masiva en sí misma. Los 50.000 supervivientes tuvieron que ser procesados, examinados para determinar su condición física, separados en categorías según edad, género y habilidades, encadenados para prevenir escape y transportados a mercados de esclavos. Los mercados principales estaban en Sicilia, particularmente en Siracusa, que había sido tradicionalmente enemiga de Cartago, y donde esclavos cartagineses serían particularmente bienvenidos. Los precios de esclavos colapsaron temporalmente debido a esta inundación masiva del mercado. Esclavos que normalmente podrían venderse por varios cientos de denarios se vendían por fracciones de ese precio. Esto beneficiaba a compradores romanos ricos que podían adquirir mano de obra cartaginesa calificada, incluyendo artesanos, escribas y artistas a precios reducidos. Las familias nobles cartaginesas enfrentaban destinos particularmente irónicos. Hombres que habían gobernado la ciudad como magistrados ahora trabajaban en campos o minas. Mujeres que habían vivido en lujo ahora servían como esclavas domésticas o concubinas. Los niños crecían sin conocimiento de su herencia, hablando latín o griego en lugar de púnico, adorando dioses romanos en lugar de Tanit y Baal Hamon. Sin embargo, algunos cartagineses escaparon de la destrucción. Refugiados habían estado huyendo de la ciudad durante todo el asedio, particularmente después de que quedó claro que Roma no aceptaría rendición que permitiera a la ciudad sobrevivir. Estos refugiados se establecieron en otras ciudades del norte de África, particularmente en Útica, que había apoyado a Roma contra Cartago y fue recompensada con territorio y estatus favorecido. En estas comunidades de refugiados, la cultura púnica sobrevivió en forma atenuada. El idioma púnico continuó siendo hablado en partes del norte de África durante siglos. San Agustín, escribiendo en el siglo IV después de Cristo, menciona que campesinos en su región aún hablaban púnico, pero era idioma en decadencia, gradualmente reemplazado por latín a medida que la romanización se profundizaba. La destrucción de Cartago tuvo impacto económico inmediato en el Mediterráneo occidental. Cartago había sido centro comercial crucial, conectando África con Europa y el cercano Oriente. Sus redes comerciales, construidas durante siglos, fueron disrumpidas repentinamente. Roma eventualmente las absorbió, pero hubo periodo de ajuste durante el cual el comercio se contrajo. Las minas de plata en España, que Cartago había desarrollado extensamente para financiar sus guerras contra Roma, fueron tomadas por Roma. Esto proporcionó infusión masiva de riqueza al tesoro romano, ayudando a financiar futuras conquistas. Las tierras agrícolas fértiles del norte de África que habían abastecido a Cartago con grano, ahora abastecerían a Roma.
África se convirtió en uno de los graneros principales del Imperio Romano. Políticamente, la destrucción de Cartago eliminó el último freno significativo al expansionismo romano. Con Cartago desaparecida y Grecia sometida después de la destrucción de Corinto en el mismo año, Roma era indiscutiblemente la potencia dominante del Mediterráneo. Este poder sin control contribuiría a las tensiones internas que eventualmente destrozarían la República Romana durante el siglo siguiente. Las guerras civiles romanas del siglo I a.C., entre Mario y Sila, entre César y Pompeyo, entre Octavio y Marco Antonio, eran en parte resultado de concentración de poder militar y económico sin rival externo que pudiera servir como amenaza unificadora. Los generales romanos ya no luchaban contra enemigos extranjeros, sino entre sí por control del Estado. Marco Porcio Catón el Viejo, cuyas repetidas demandas de Cartago debe ser destruida, habían ayudado a crear consenso para la Tercera Guerra Púnica. Murió en 149 a.C., justo cuando comenzó el asedio. No vivió para ver cumplida su obsesión, pero su legado perduró. Había demostrado cómo la retórica constante y propaganda política podían convertir paranoia en política estatal. Su bisnieto, Marco Porcio Catón el Joven, sería figura importante en los últimos días de la República Romana, oponiéndose a Julio César con la misma obstinación que su antepasado había mostrado hacia Cartago. Pero mientras el Catón Mayor había visto a su enemigo destruido, el Catón Menor vería a su república destruirse a sí misma. La refundación de Cartago por Augusto en 29 a.C. fue acto cargado de simbolismo. Julio César había propuesto reconstruir Cartago antes de su asesinato en 44 a.C., reconociendo el valor estratégico de la ubicación. Augusto completó este plan como parte de su programa más amplio de estabilizar y reorganizar el Imperio Romano después de décadas de guerra civil. La nueva colonia, Julia Cartago, fue establecida con veteranos romanos como colonos iniciales. Se les otorgaron tierras confiscadas del territorio circundante. La ciudad fue planificada según modelo romano estándar, con cardo y decumanus, foro, anfiteatro, circo, acueductos y todos los adornos de una ciudad romana próspera. Para el siglo II después de Cristo, esta nueva Cartago romana rivalizaba con Alejandría como segunda ciudad más importante del Imperio Romano después de Roma misma. Tenía población de varios cientos de miles. Era centro de aprendizaje, hogar de retóricos y filósofos famosos. El anfiteatro de Cartago era uno de los más grandes del imperio. Pero aunque la ubicación era la misma, la ciudad era fundamentalmente diferente. Donde la Cartago púnica había adorado a Tanit y Baal-Hamón, la Cartago romana adoraba a Júpiter Capitolino y la Tríada romana. Donde el púnico había sido el idioma de comercio y administración, ahora era el latín. La continuidad era puramente geográfica, no cultural. Irónicamente, esta Cartago romana se convertiría en uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. Tertuliano, Cipriano y Agustín de Hipona eran todos del norte de África romano. La teología cristiana fue formada significativamente por pensadores de esta región. La Cartago, que Roma había destruido por ser amenaza pagana, se convirtió en la Cartago que ayudó a cristianizar el Imperio Romano. Cuando los vándalos germánicos cruzaron a África en 429 después de Cristo y capturaron Cartago en 439, establecieron reino que duraría casi un siglo. El reino vándalo controló el Mediterráneo occidental desde su base en la antigua Cartago, atacando costas e incluso saqueando Roma misma en 455 después de Cristo. Era inversión completa de la situación de 6 siglos antes. El general bizantino Belisario reconquistó Cartago para el Imperio Romano Oriental en 533 después de Cristo. La ciudad continuó como centro importante bajo dominio bizantino hasta las conquistas árabes del siglo VII después de Cristo.
Después de la conquista árabe, Cartago declinó gradualmente a medida que nuevas ciudades como Túnez se volvieron más importantes. Las ruinas de Cartago hoy son sitio arqueológico en los suburbios de la moderna Túnez. Visitantes pueden ver restos de las cisternas romanas, el anfiteatro, villas con mosaicos elaborados y fragmentos de las antiguas murallas púnicas. Pero la vasta mayoría de la Cartago púnica original permanece enterrada o fue destruida tan completamente en 146 a.C. que poco sobrevive. Los arqueólogos han encontrado evidencia del Tophet, el recinto sagrado donde, según fuentes grecorromanas hostiles, los cartagineses supuestamente sacrificaban niños a Baal Hamon. Miles de urnas con restos cremados de niños muy jóvenes fueron encontradas allí. Si estos representan sacrificios humanos o simplemente entierros de niños que murieron naturalmente, es debatido acaloradamente entre académicos, con evidencia apoyando ambas interpretaciones. Esta controversia ilustra el desafío más amplio de estudiar Cartago. Casi todo lo que sabemos viene de fuentes hostiles. Los romanos y griegos tenían razones para retratar a los cartagineses como bárbaros que practicaban sacrificio infantil. Esto justificaba la destrucción de la ciudad como acto civilizador. Pero separar propaganda de realidad después de más de 2 milenios es casi imposible. Lo que es claro es que la destrucción de Cartago en 146 a.C. fue uno de los actos de aniquilación urbana más completos de la antigüedad. Fue genocidio cultural, si no físico completo. Una civilización que había durado siglos, que había producido navegantes, comerciantes, generales y artistas notables, fue deliberadamente borrada. Y fue borrada no en calor de batalla, sino mediante decisión fría y calculada de un senado que había decidido que la mera existencia de Cartago era inaceptable. Si esta exploración exhaustiva de uno de los momentos más despiadados de la historia romana te ha ayudado a entender cómo las superpotencias antiguas eliminaban rivales completamente, cómo la destrucción urbana sistemática funcionaba en práctica, y cómo las memorias culturales pueden ser borradas cuando las civilizaciones son aniquiladas, entonces has captado las lecciones complejas que la caída de Cartago aún enseña. Suscríbete para más inmersiones profundas en los momentos decisivos que dieron forma al mundo antiguo mediante violencia, estrategia y voluntad implacable de poder. Escipión Emiliano, parado entre las ruinas humeantes en 146 a.C., había completado lo que 3 generaciones de romanos habían buscado. Catón finalmente tenía razón. Cartago había sido destruida. Pero el costo, aunque invisible para los romanos triunfantes, era la pérdida de una civilización entera, de siglos de conocimiento acumulado, de perspectivas culturales únicas que nunca podrían ser recuperadas. Roma había ganado el Mediterráneo, pero el mundo era más pobre por la ausencia de Cartago.